a hacer el ejercicio que quedó pendiente de la semana pasada. Lo que vamos a hacer también, no sale acá porque no cambié la imagen, es la misma de la semana pasada, pero lo que vamos a hacer también es agregar dos ítems que será calcular, en este caso, la regulación de voltaje. Y también vamos a tratar de dibujar el diagrama fasorial. Bueno, tratar no, vamos a dibujar el diagrama fasorial de cómo sería en este, o sea, el diagrama fasorial correspondiente a esta operación de este transformador. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, se prueba un transformador de 100 MVA, 230 /115 volt para determinar su circuito equivalente. Los resultados de la prueba se muestran a continuación. Ya. A partir de esto, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar las ecuaciones que ya están en... De hecho, el profe las tiene en su PPT. Así que vamos a partir por la prueba de circuito abierto y vamos a ir determinando cada parámetro. La explicación la vieron en clase, la vimos la semana pasada, así que por ahora vamos a dedicarnos solamente a calcular. Bien, entonces esto es la A y vamos a hacer la prueba de circuito abierto. Primero que todo. Bien. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para el circuito abierto tenemos, como ya lo vimos, lo que vamos a determinar van a ser los parámetros relacionados a la rama de magnetización, ¿ya? Por lo tanto, las ecuaciones que hay que aplicar es, por un lado, calcular la magnitud del equivalente de impedancia a partir de mi tensión medida de la prueba y la corriente medida de la prueba. Así que esto lo vamos a hacer al tiro. Esto es 115 partido en 0.11. ¿Cuánto da esto? Lo voy a calcular en la otra pantalla en MATLAB, así que no se va a ver. Pero un cálculo nomás. Va a dar aproximadamente 1045.5. Ese sería el primer valor. Después calculemos la resistencia de la rama de magnetización. Y esta se calcula como la tensión al cuadrado y la potencia. Así que esto sería 115 al cuadrado partido en 3.9. No afecta que las pruebas se hayan realizado en lados distintos. Eh, lo único que va a afectar, sí, afecta porque lo que vamos a obtener va a ser el resultado a partir en el lado donde la estoy testeando. ¿A qué voy? Que si yo realizo la prueba de circuito abierto en el lado secundario, eso quiere decir que tenemos que obtener nuestra rama de magnetización en el secundario. Y en el caso de la prueba de cortocircuito, vamos a obtener los valores equivalentes, pero referidos al primario. Sí, en eso solamente nos va a afectar. Eh, Ahora, de todas formas, hay una cosa que no expliqué, que en realidad se me fue, y es que generalmente no, si bien uno puede hacer las pruebas en cualquier parte, o sea, tú podías hacer todas las pruebas en el secundario o en el primario, las dos, generalmente eh, existe eh, como una regla para poder hacer estas pruebas y que resulten, por así decirlo, un poco mejor para los equipos. Eso no lo expliqué, pero igual podríamos verlo rápidamente. Es sencillo. Eh, por ejemplo, si yo tengo que realizar la prueba de circuito abierto, imaginemos este mismo caso, este mismo transformador. Voy a dibujar el transformador así a la rápida. Si yo tengo que realizar la prueba de circuito abierto y yo tengo 230, la idea de realizar la prueba de circuito abierto, si se fijan, es llegar a tensión nominal. ¿Sí? Si se fijan en esta prueba de circuito abierto, se llegó a tensión nominal, pero del lado de secundario, que es donde dicen que estoy haciendo la prueba. Entonces, ¿qué pasa con esto?
tiene sentido hacerla en el secundario, en este caso, porque la tensión a la que voy a llegar va a ser menor, ¿ya? ¿Eso qué implica? A que en realidad los equipos van a tener que soportar o menos tensión, los equipos de medición, menos tensión. Y eso en realidad es bueno porque ustedes pueden, no sé, pues, puede haber el caso X donde hay problemas con tal medición y si ustedes están midiendo en la prueba de circuito abierto en el lado de alta tensión, puede provocar que algún equipo se queme o algo así. O derechamente el equipo igual va a tener que soportar menos tensión si la hacen en la parte del secundario. En este caso, donde el secundario es justamente la parte donde la tensión es la menor. Así que en ese caso es mejor hablar de lado de alta y lado de baja tensión. Así que es recomendado hacer la prueba de cortocircuito, no, de prueba de circuito abierto, en el lado de baja tensión para que los equipos de medición no sufran un valor muy elevado de tensión. Y por otro lado, ¿por qué se recomienda hacer la prueba de circuito abierto en el lado del primario? Porque en este caso, si se fijan, el primario tiene el lado de alta tensión. Y como tienen que llegar casi a un valor nominal de corriente, seguramente este es el valor nominal de corriente. A ver, lo voy a calcular. No, sería como 1000 partido en 230. Llega como al doble de la nominal. ¿Sí? Entonces, como uno tiene que llegar a un valor muy alto de corriente, eh, es mejor hacerla en el lado de alta tensión que donde uno debiese llegar a un valor menor de corriente. Sí, en realidad esa es la razón. O sea, al lado de alta tensión, si usted hace la relación, el valor nominal de corriente va a ser menor, ¿cierto? Que en el lado de baja. Si yo calculo la corriente nominal en el lado de baja, si se fijan, sería los 1000 partidos en 115. Sí, me va a dar 8.6. Bueno, igual llego al mismo valor. Igual si llegó a un valor alto. No, en realidad. Pero esa es la razón, ¿sí? O sea, tiene sentido. ¿Se entendió? Ya. Eh, Prueba OC. De todas formas, voy a dejar aquí escrito que esto está en el lado del secundario. Ya. Creo que esta cuestión está pegadísima. Ya. Bien. Entonces, esta cuestión de acá es 115 al cuadrado partido en 3.9. Y eso nos va a dar 3310 de 3391. Y por último, calcular el XM. Esto sería XM y sería 1 partido en la raíz de 1 partido en Z, la magnitud de Z, que en este caso sería 1445.5 menos, wait, está bien, 1 partido en 3391. ¿Y cuánto va a dar esto? Vamos a ver. Esto sería 1 partido en 1045.5 al cuadrado. Menos lo mismo, pero cambia el valor de. Ya me dio aproximadamente 1000, 099.9. Y ahí estaríamos con los primeros valores los valores para la rama magnetización. Esto se midió en el secundario, así que lo vamos a dejar referido al secundario al tiro.
Ya, entonces hagamos la prueba de cortocircuito primario. Ya aquí en realidad es lo mismo, vamos a que aplicar ecuaciones nomás y calcular valores. No tiene otra dificultad aparte de eso. O sea, yo creo que lo más importante de esto es que se entienda las razones de por qué uno hace las pruebas. Y porque después en máquinas ustedes también ven otros tipos de pruebas. Ya, esto de acá sería eh, la tensión, ¿cierto? 17.1 partido en 8.7. Y eso me da 1.76. Entonces sería el R equivalente, que eso de ahí sería eh, la potencia, ¿cierto? Medida, que es 38.1, partido en la corriente al cuadrado, que es 8.7 al cuadrado. Estamos ok. Y eso da 38.1 partido en 8.7 al cuadrado. Y eso me da aproximadamente 0.5034. Y por último, el X equivalente, que esto de aquí sería 1.76 al cuadrado menos 0.5034 al cuadrado. Y ahí eso me da aproximadamente 1.68. Y ahí estaríamos. Tenemos las pruebas realizadas, así que el circuito equivalente no debería ser el Z del X. 0. ¿Mm? ¿Por qué? A ver. 17.1, 8.7. Ah, sí, verdad. Sí. No, en el MATLAB escribí 9.7 en vez de 8.7. Ya, ya dale. Entonces, corrijamos ese valor. Esto de acá sería 1.96, 97, digámoslo para redondear el 5. Y a ver, el otro no me equivoqué, el otro me dice, sí, ok. Y el último, ese sí tengo que corregirlo, el de valor del XQ. EQ. Ya, entonces cambiando el valor me va a dar 1.9. Ya, pues, así que con esto estamos listos. El transformador, ¿cómo va a ser? Vamos a tener el lado de alta tensión o el primario, donde vamos a tener el R equivalente y el X equivalente. Y por otro lado tenemos la rama de magnetización, donde acá va a estar el RC que calculamos. No lo voy a anotar el valor porque ¿para qué? Y X. Y acá tenemos nuestra tensión del primario y tensión del secundario. O lado de alta y baja tensión. Generalmente es más ordenado hablarlo así. Eh, no debería, porque estoy realizando la prueba en el primario.
a partir de eso, chuta, se está quedando pegado esto. A partir de eso, yo entiendo que debiese quedar referido al lado del secundario, digo del primario, donde yo realicé la prueba. ¿Pero por qué? Bueno, quizás yo me estoy equivocando. Voy a revisarlo igual, porque la verdad es que eso me da sentido, pero quizás hay algo que pasó al profe que no me acuerdo. O dime tú por qué, Felipe. No, yo. Puede que tengáis la razón. No sé si lo dices por algo. Claro, y si lo hago en el primario, debiese quedar referido al primario, ¿o no? A ver, pero lo voy a revisar. No tengo un libro acá. Prueba cortocircuito. Prueba de cortocircuito, esta se realiza en el primario, del mismo libro, y la equivalente les queda referido al primario. No, no está bien, pues eh, los valores van a quedar referidos donde tú estés realizando la prueba. Creo que si se circuitaba el secundario. Ah, no, no, si queda, donde tú realices la prueba, va a quedar esos elementos referidos en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si estoy realizando una prueba de circuito abierto en el secundario, entonces la rama de magnetización me queda referido al secundario, ¿sí? Porque ahí estoy midiendo. Entonces, como estoy midiendo en el secundario, eh, esos valores son para, como nominalmente para el valor del secundario. Y el caso contrario, para el caso del cortocircuito, la prueba, como lo estoy haciendo para el primario y estoy midiendo en el primario, entonces tiene que quedar eso sí o sí referido al lado del primario. ¿Ya? El internet anda súper inestable, esta cuestión no está actualizando. A ver. ¿Se entendió o no? Sí. Ojalá. Oh, qué lata. Yo no sé si eso es culpa del internet o de... Porque a veces funciona mal. A ver, mejor lo desconecto y lo conecto. Ya, ahí está un poquito mejor. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? El punto B me dice, bueno, el punto A en realidad, todo esto es punto A. Encuentra el circuito referido al lado de bajo voltaje. Sí, yo generalmente trabajo todo en el lado de bajo voltaje, así que si es que ven que en realidad todo queda así, es por eso. Sí, yo estoy acostumbrado. Entonces, a partir de esto, vamos a referirlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que dividir. Mire, una cosa que hago yo, en realidad es súper sencillo, no tiene nada de otro mundo, pero puede que se dé el caso de que haya confusión o esté el enredo de que hoy tengo que dividir o tengo que multiplicar por o en qué caso tengo que hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo cómo me guío es porque en el caso de de la impedancia, si se fijan, para el lado del secundario estoy disminuyendo la tensión. Por lo tanto, si yo voy a pasar de primario a secundario y tengo que disminuir la tensión, en el caso de las tensiones tendría que dividirlas por el valor de A. En el caso de la impedancia es lo mismo, la impedancia sigue la misma lógica, o sea, si la tensión disminuye de primario a secundario, entonces la impedancia también tiene que disminuir de primario a secundario. Ahí no se les vaya a olvidar que tiene que ser por el factor al cuadrado, si no, en realidad es lo único. Pero más o menos siguiendo eso no se puede enredar, pues. Ya no nos preocupamos tanto de si es primario o secundario, sino que nos preocupamos de si estoy elevando o estoy disminuyendo tensión. Entonces, para este caso, tengo que pasar a secundario, tengo que disminuir tensión, por lo tanto, también tengo que disminuir el valor de la impedancia del primario. Así que, ¿cómo queda esto referido? Lo voy a dibujar al tiro nomás porque es sencillo, solamente hay que dividir. Me va a quedar la rama de magnetización acá.
las impedancias, la impedancia, y acá no tengo nada por ahora. Así que acá tengo mi tensión del primario dividido en A. No sé cuánto vale A, lo voy a dejar acá anotado. A vale. ¿Cuánto es esto? Es 230, 115. Ah, ya vale 2. Entonces, mira, eso lo vimos. En teoría, sí debiese quedar al otro lado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que si yo alimento esto, eh, a ver si lo puedo dibujar acá bajito. Es una aproximación del circuito. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué pasa en este caso? Recordemos que si tenemos un transformador que está con la, no sé, digamos que está referido a algún lado y tiene su impedancia, su rama y su otra impedancia. Recordemos que si yo estoy alimentando esto, digamos con tensión nominal, puede ser, tensión nominal, la corriente que está circulando por acá, al llegar al nodo donde estoy conectado a la rama de magnetización, recordemos que la rama de magnetización tiene una impedancia que es mucho más alta que tanto la impedancia del primario como del secundario. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan alta, uno puede asumir de que una pequeña cantidad de corriente pasa al otro lado, ¿cierto? Llamamos I2. O sea, una gran cantidad de corriente pasa por allá y una pequeña cantidad de corriente va a la rama magnetización. O sea, si yo hago el nodo acá, tengo que la corriente 1, ahí se quedó pegado. La corriente 1 tiene que ser igual a la corriente 2 más la corriente de magnetización, pero debido a que el valor de la impedancia de la rama de magnetización es tan alta, este valor es muy bajo. Así que casi, casi, casi como que la corriente del primario, del lado 1, la corriente 1, es similar a la corriente 2. Y como son iguales, yo puedo entonces tomar esta rama y moverla a conveniencia, porque en realidad es casi como si no estuviese para el lado de la corriente. Así que, ¿qué es más sencillo? Moverla, por ejemplo, como lo hice yo arriba. Si dejarla, en ese caso, que esté con la misma tensión que el primario, así cuando yo tenga que hacer un nodo, digo, no, un nodo nada que ver, una rama, una malla, en realidad voy a estar tomando la tensión del primario. Así que sería la misma que de la rama magnetización. Así que la respuesta a tu pregunta es que da lo mismo. Si en esta aproximación da lo mismo donde yo coloque la impedancia. Puedo colocarla donde a mí más me convenga. A mí me gusta colocarlo así. En realidad no necesariamente tiene que ser así. ¿Se entiende? Ya, pues entonces esto de acá lo voy a borrar, sí, porque ya lo vimos la semana pasada, así que ¿para qué dejarlo en esta hojita? Ya, ya pues entonces me va a quedar, voy a calcularlo al tiro. ¿Dónde están los valores de esto? Bueno, el equivalente está ahí, solamente hay que transformar el equivalente. Así que 0.5034 partido en 4. Este ahora voy a dibujar un poquito más acá para que quedemos más espacio. 0.1258. Y este de acá es 1.9 dividido en 4. 0.475. Ya pues ya estamos. Sí, en realidad es solamente eso porque ya estaba la rama, ya estaba la rama referida al secundario. De todas formas, esto es 33.91 y el otro caso es 1099.9.
Y ahí estamos. Sí, esto es sencillo, así que hasta acá no deberían tener ningún drama para cuando tengan que ver una prueba. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Especifique la regulación. Ah, eso decía, no me acordaba que había que hacer justamente eso. Especifique la regulación de voltaje del transformador en condiciones nominales, donde el factor de potencia va a ser 0.8 en retraso. ¿Sí? No me había acordado que eso ya estaba como en el ejercicio. Bien, así que hagamos eso acá. Esto va a ser B. Ok, ¿qué tenemos que hacer para calcular la regulación de voltaje? La regulación de voltaje se calcula en este caso como RB igual a el voltaje, esto está todo referido al lado secundario. El voltaje del primario referido al secundario menos la tensión nominal del secundario partido en la tensión nominal del secundario. Básicamente la regulación de voltaje es una medida de qué tan diferente es la tensión de entrada a la de salida. ¿Sí? En realidad es solamente un factor que nos va a estar mostrando cuánta es la tensión, por así decirlo, que estoy perdiendo dentro del transformador. La idea es que ésta sea lo más baja posible. O sea, en un transformador ideal la regulación de voltaje es cero, ya, 0%. Por lo tanto, es de esperar de que este voltaje, la regulación de voltaje, mientras más cercana al cero es mejor. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan, lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale eh, la tensión del primario. ¿Sí? Así que es la típica, hay que hacer la malla y lo mismo que hicimos la semana pasada. Así que voy a copiar esto para llevarlo al otro lado. ¿Dónde está el...? Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este circuito? Es que tenemos una carga. Y esa carga, ¿dónde está la gomita? Y esa carga la vamos a dibujar acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos de la carga? Está tensión nominal, o sea, esto es 115 con ángulo 0. Yo generalmente dejo este como referencia. Y está con el factor de potencia 0,8 en retraso. Bien, como está a carga nominal, la carga está a las valores nominales, lo que puedo hacer entonces es calcular la corriente a partir de la potencia del transformador. La potencia es 1000. Por lo tanto, la corriente que va a estar circulando por acá, que la voy a llamar I1, I1 va a ser igual a la potencia que es 1000 partido en 115. Y eso va a dar aproximadamente 86.9, 86.7. Y el ángulo de la corriente podemos calcularlo con el factor de potencia. Esta sería coseno a la menos 1 de 0.8. Creo que esto va a dar positivo, así que tiene que ser negativo. Ya, esto da positivo, pero siempre fíjense en cómo está el factor de potencia. En este caso está en retraso, por lo tanto tiene que dar negativo ya que mi referencia de tensión es cero. Así que tiene que ser negativa el ángulo de la corriente. Entonces esto va a ser 36.9. Por lo tanto, la corriente completa va a ser 88.1 ángulo 36.9. Y ahí estaría. No, claro que no. Está relacionado a que generalmente en las pruebas
tú llegas a valor nominal. Entonces, llegas a valor nominal de corriente y llegas a valor nominal de tensión dependiendo de la prueba. En el circuito abierto, generalmente tú llegas a valor nominal de tensión. Y en cortocircuito tú llegas a un valor nominal de corriente. No, no es casualidad, de hecho, tiene algo de sentido. La diferencia en este caso es que yo hice la prueba de cortocircuito en el lado del primario. Y en el caso del primario, si tú calculas la corriente nominal del primario, te va a dar 4 puntos y algo, ¿cierto? Te va a dar la mitad. La verdad es que no sé por qué llegaron a un valor dos veces nominal para calcularlo en el primario. Eso no lo sé. Ya, pues. Listo, a partir de esto ya podemos hacer la malla. Esta misma malla uno. Bueno, aquí tenemos la corriente. Pero podemos hacer entonces la malla uno. Acá. Para calcular cuánto vale PPA. Así que a partir de la malla tenemos que BPA a, a partir de vamos a tener que BPA va a ser igual a eh, la corriente eh, por lo equivalente más los 115. Por lo tanto, esto va a ser BPA y uno lo tenemos 8.7, ángulo de menos 36.9 y acá tenemos el equivalente que es 0.1258 más 0.475. Ya, no tengo calculadora un poco más rápido para hacer esto, así que voy a hacerlo por MATLAB, que sería 8.7 por coseno de menos 36.9 más seno de menos 36.9, ¿sí? Eso está correcto, por 1258 más 0.475. Veamos si... Ah, ¿qué pasó? Ah, es el revés. Ahí sí. Ya, entonces esto de acá igual me dio harto. A ver. Sí, dio harto. ¿Estará bien? ¿Estará bien calculado? Ok. 8.7, si eso está correcto. Sí, según yo lo vi. Ya, ok. Entonces, a partir... todavía no lo noto, disculpen. No noto el tiro. Qué extraño, me dio mucho. Un valor muy alto. Eso no tiene mucho sentido. Eh, a ver si le estoy calculando acá. Que me dio un valor muy alto. Eso no sé por qué. Eh,
Bueno, quizás la suma no afecte tanto. Estoy adelantando. A ver, ¿cuánto es el ángulo? Si eso tiene más sentido. Eso es un valor mucho más con más sentido. Si el ángulo es súper pequeño. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está correcto. Todo acá lo estoy pasando. Lo estoy. Le sumaste los 115. No, aún no. Veamos si eso afecta. No, no sé. Quizás estoy puro paviando. Tenía que haber hecho eso antes. Ya la norma. No, no, hubo, faltó. Hay algo. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde? Sí, igual creo que hay algo. Ah, toda la razón. Toda la razón. Muchas gracias, Marcelo. Claro. Entonces, B primario va a ser igual a. Ya, pero a ver, quiero anotar el valor de esto primero. Entonces, esto va a ser la norma. Ya es poquito. Tiene sentido que sea poquito. Y el ángulo, voy a multiplicarlo. Ya. Uf, eso es harto. Ya. Lo voy a anotar acá ahora. Y entonces, ¿esto cuánto me da? Ahora lo recalculé, gracias. 9.27. Ángulo de 3. 38.26 más 115. Y ahora esto lo voy a sumar. Sería BP va a ser igual a BQ más 115. Entonces la norma va a ser 118.38. Esto sí tiene mucho sentido. Y el ángulo de BP, luego multiplicado por 180 partido un pi para que esté en ángulos, me da 128. 1.28. Ahí sí me dio lo mismo que, que a ti, Marcelo. Ya, ok, acá estamos listos con esto. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Podemos calcular regulación de voltaje. Así que vamos con eso. RB va a ser igual a. Aquí solamente nos importan los valores, la amplitud, por si acaso. 118.38 menos 115 partido en 115. ¿Cierto? Esa es la fórmula C. Y esto por 100. Y ahí creo que se haya quedado pegado la transmisión de eso. ¿Y cuánto da eso? 18 por 3 menos 115 partido en 115 por 100 me da una regulación de voltaje APP de 2.87. Igual es una regulación bastante baja, lo que es bueno, ¿ya? Bien, vamos a dibujar el diagrama fasorial de esto. ¿Qué es el diagrama fasorial? Básicamente es una representación de los fasores de tensión y de corriente de nuestro transformador, que después ustedes también van a aplicar lo mismo en máquinas, con tal de ver cómo se comporta, por ejemplo, en este caso, una regulación de voltaje o cómo se comportan en sí los fasores que están dentro del transformador. Bien, bien, ¿cómo se hace esto? Primero que todo, para hacerla, lo voy a dejar anotado acá, para el diagrama fasorial
no se considera la rama de magnetización. No se considera, así que va a estar simplificado. Así que vamos a utilizar únicamente los valores de voltaje y de corriente del otro lado. Lo que tenemos que considerar para construir esto va a ser justamente la malla 1 que estamos dibujando, que dibujamos ahí. ¿Qué significa eso? Lo que vamos a representar básicamente es el BP partido en A igual a la corriente 1 por R equivalente más la corriente 1 por X equivalente más la corriente de voltaje secundario. Básicamente vamos a dibujar eso. ¿Cómo lo hacemos? Primero dibujamos nuestra tensión del secundario de la misma forma como lo teníamos arriba, considerando que tiene un ángulo cero. O sea, tenemos desde un cierto punto de referencia, tenemos una tensión, que esta va a ser Bs. Mejor lo escribo acá, Bs. ¿Cierto? Bien. Después también generalmente se dibuja la corriente. Si se fijan, la corriente tiene un ángulo, la corriente del secundario tiene un ángulo que es aproximadamente de 36 más o menos, sí, 37. 37 grados, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que continúa por dibujar? En realidad podrían dibujar, tienen que ir sumando de manera fasorial todas las caídas de tensión. O sea, tenemos la caída de tensión, en este caso, de BR equivalente, de BX equivalente. Generalmente se dibuja la que está relacionada a la resistencia, ¿ya? ¿Cuál es el valor de eso? No lo sabemos, pero si se fijan, como es una resistencia, va a tener el mismo ángulo que la corriente. De todas formas, lo podemos calcular. Así que mejor lo voy a representar acá. ¿Ya? Tendríamos que... yo hice un cálculo similar arriba, así que debería estar por acá el... Acá está el 87. Este de acá. Si se fijan, si yo la corriente que la tengo acá en su forma rectangular, la multiplico por el R equivalente, que era 112,58, BR equivalente. Si lo voy a dejar, con eso va a poder calcular el ángulo. Ya, entonces a partir de esto, la norma es BR equivalente y el ángulo de BR equivalente. Y esto hay que pasarlo a... Ya, si se fijan, aquí calculé la norma de la caída de tensión en la resistencia. Esa norma, el valor de amplitud, es 1.09, es súper pequeño, ¿ya? Y el ángulo que tiene esto va a ser igual al ángulo de la corriente porque es una resistencia. A eso quería ir, ¿sí? Eso yo sé que ustedes lo saben. Por lo tanto, si yo voy a dibujar ahora el fasor, no, no está cargando, ahí está. Si voy a dibujar el fasor relacionado a la caída de tensión o de resistencia, va a ser algo que va a tener la misma, eh, la misma dirección que la corriente que está dibujada, que va a ser algo así, ¿sí? Esto está exagerado porque el valor es muy pequeño, ¿sí? Yo lo estoy dibujando exagerado para que se entienda. Ok, ¿hasta acá alguna duda o se entiende? Ya. ¿Qué vamos a dibujar ahora? El fasor asociado a
a la reactancia, ¿ya? Lo voy a dibujar, lo voy a calcular acá de nuevo. Aquí solamente tengo que copiar esto, aquí cambiarle a un X y cambiar este valor de acá. Que en este caso es 0.475. Ya, entonces obtuve eso y vamos a calcular la norma al tiro. Y vamos a calcular también el ángulo. Ya, si se fijan en este caso es 53.1, o sea, es mayor. Por lo tanto, si yo voy a... ¿Cómo sería este fasor dibujado? Aparte, lo voy a dibujar aparte, acá. Si yo tuviese un valor de referencia, un lado de referencia, que podría ser acá, este fasor tiene que estar 53 grados hacia sentido antihorario, por lo tanto sería algo como esto, fíjense, o sea, algo así, ¿cierto? No es exacto, pero es algo similar a eso. Por lo tanto, lo voy a dibujar junto a la caída de tensión de la resistencia. Tendría que ser algo así, de este estilo. Donde acá tenemos el ángulo de 53.1. 53, ¿no? Bien, y por último, ¿qué es lo que nos queda de esto o qué es lo que nos resulta a partir de esto? Va a ser entonces la caída de tensión. La suma de todo esto va a ser desde el inicio hasta el final de toda la suma fasorial. O sea, sería esto de acá hasta acá. Y esto de acá sería entonces BP partido A. Si se fijan, este diagrama que está acá es la típica configuración del diagrama para un factor de potencia que está en retraso. ¿Sí? Si ustedes hacen este mismo ejercicio considerando adelanto, o si después hacen el mismo ejercicio considerando que el factor de potencia es 1, le tiene que dar un diagrama que es distinto, que en realidad es la característica de ese tipo de operación del transformador. Así que yo les recomiendo que si quieren ampliar un poco más lo que estamos viendo ahora, hagan lo mismo, la misma última parte y considerando otros factores de potencia en adelanto y en uno, para que puedan dibujar y aprender la configuración de cómo sería esta característica para la operación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No está de más decir que todos estos valores están exagerados, porque obviamente eh, ¿cómo se llama esto? La amplitud del B, la caída de tensión en la reactancia es 4, ¿cierto? Y si veo cuánto vale la tensión del secundario es 115. Entonces, obviamente, esta cosa de acá, eh, esta cosa de acá, obviamente no está a escala, o sea, para que se note. ¿Sí? En realidad, obviamente, no es así. Andrés, ¿siempre Bx y Br van a estar perpendiculares? Claro que sí, porque la única diferencia que hay ahí va a ser la única, lo que va a calcular o determinar ese ángulo está relacionado a un valor complejo. Entonces, en este caso, el valor complejo siempre aporta un ángulo de 90 grados. Así que, claro, sería como haberle sumado a este ángulo inicial los 90 y se obtiene entonces que esto es perpendicular. Así que siempre debería quedar así, a menos de que haya algún error. Y a todo esto es menos, así que ahí le dejo el menos. O no, no, está con retardo esta cuestión. Ahí está. Ya, ¿alguna otra duda con esto? ¿Se entiende? Ya, los demás también. Ya, ok. Entonces, ya, qué bueno. Pasemos al siguiente rápidamente. A ver, yo creo que además alcanzamos a terminar. Ya, este ejercicio es el típico relacionado
a sistemas de potencia, pero en este caso lo que vamos a hacer es trabajarlo en por unidad. Así que, ¿qué tenemos acá? Dice un sistema de potencia sencillo, contiene un generador, vamos a dibujarlo, contiene un generador conectado a un transformador elevador ideal de razón 1 a 10, ¿ya? Al revés. Eh, y también tengo, alimento una carga, ¿sí? Que está al otro lado, donde también tengo un transformador reductor de 20 a 10 a 1. Y además dice que ambos, bueno, la carga que se alimenta, que lo voy a dar como ZC, tiene una impedancia de 10-30 grados. Ambos transformadores están conectados a través de una línea de transmisión de impedancia 20 más J60. O sea, aquí tengo una impedancia que va a ser 20 más J60. Esto de acá es 9 kVA. Bien. Lo primero, encuentre la potencia, trabajando en PU, encuentre la potencia suministrada a la carga. Ok, vamos a pasar al sistema por unidad. Recordemos que la idea del sistema por unidad es poder dejar todo el circuito en la misma base, lo que nos va a permitir simplificar el tema de las transformaciones de los transformadores. De hecho, esto se ocupa en análisis de sistemas de potencia, así que es una herramienta súper poderosa. Es como sencilla si uno lo piensa, porque en realidad es dividir por un valor para que quede en la misma base. Es una herramienta súper sencilla, por así decirlo, ¿sí? No, pero que provee, ¿cierto? Una aplicación inmensa, o sea, una gran... facilita la aplicación y el trabajo en general para los análisis de sistema. Ok, ¿cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es dividir en zonas en función de los niveles de tensión. O sea, mi primera zona va a estar dada hasta que encuentre un transformador. O sea que la primera zona va a estar hasta acá. ¿Ya? A esta la vamos a llamar 1. Luego vamos a avanzar y vamos a encontrar este otro transformador acá. Por lo tanto, entre medio de acá vamos a definir nuestra zona 2. Y por último, hasta la carga vamos a tener la zona 3. Por lo tanto, vamos a hacer una tablita a partir de esto y vamos a ir definiendo valores base, que es lo primero. Valor base de, primero que todo, de potencia, vamos a definir valor base de tensión y luego valor base de impedancia. Así que vamos a tener esto. Vamos a tener la zona 1, 2 y 3. Zona 1, 2 y 3. Ya, entonces como les dije, valor base en primera instancia de tensión, digo de potencia, después de tensión y de impedancia. Así que ahí completamos la tabla. Esto de acá lo voy a correr un poco para el lado de acá. Ok, entonces acá tenemos la zona 1, 2 y 3. Bien, la potencia, si se fijan, tengo transformadores ideales. Entonces, si yo analizo la potencia de entrada, debiese obtener en todas las zonas, que esto es KVA,
la misma potencia debido a que no va a haber, transformación de esta potencia a partir de los transformadores, ¿cierto? Porque son ideales, o sea, no debería tener pérdida en estos casos. La idea es que esa potencia se logre transmitir completamente a la carga. No va a ser, no es siempre el caso, pero nos puede servir para poder mantener una base. Así que vamos a asumir que la potencia no tiene pérdida y se va a mantener en cada zona. Por lo tanto, aquí podríamos hacer esta diferencia y vamos a decir que la potencia va a ser igual en todas las zonas, ¿ya? O sea, 9000 volt-ampere. Va a ser diferente para la tensión, porque la tensión base en la zona 1, lo más sencillo es que sea la tensión del generador, ¿cierto? O sea, vamos a partir que para el caso de la zona 1, la tensión base va a ser 480. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Cómo podemos analizar para las siguientes zonas? Bueno, desde la zona 1, para pasar de la zona 1 a la zona 2, tengo un transformador para elevar la tensión. Así que, si aplicamos esa relación, podemos obtener cuál va a ser el valor nominal de tensión para la zona 2, que en realidad va a ser aplicar solamente la relación de transformación. O sea, elevemos la tensión en 10 y vamos a obtener que en la zona 2 nuestro valor base va a ser 4800. Y por último, para la zona 3, seguimos avanzando con la tensión. Podemos aplicar la relación de transformación que tenemos de este transformador, por lo que obtendríamos 4800 partido en 20, ¿sí? Que es la relación de transformación. Por lo tanto, para la última zona, mi tensión base va a ser 240. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Ya. Y por último, calculemos cuánto vale para la impedancia. Pues esto es sencillo. Sabemos que la potencia va a ser igual a V al cuadrado partido en la impedancia. Por lo tanto, la impedancia la calculamos con V base al cuadrado partido en Z base. ¿Ya? Eso no tiene ninguna otra ciencia, es súper sencillo. Por lo tanto, para la primera zona sería 480 al cuadrado. Lo estoy calculando en MATLAB por si acaso, pero lo estoy dictando. Partido 9000. Así que para la primera zona la impedancia va a ser 25.6. La siguiente zona sería 4800 al cuadrado partido 9000, lo que va a dar 250, 2560. Y la última zona va a ser 240 al cuadrado partido 9000. Así que ahí tendríamos 6.4. Y ahí están los valores base de impedancia. Ahora transformemos el sistema a valores por unidad. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente tenemos que dividir los valores de tensión, valores de impedancia y valores de potencia en función de estas bases. Así que esto de acá lo voy a dejar un poquito más arriba. Vamos a hacer los cálculos acá. Primero que todo, bueno, el generador, la tensión del generador en PU, obviamente va a ser los 480 partido en el valor base de la zona 1. O sea que va a quedar un PU. Sí, eso ya no tiene ninguna gracia. Esa es la idea, que justamente quede ese valor en 1. Vamos a transformar el valor de la impedancia de línea. Lo vamos a llamar ZL. ¿Ya? ZL en por unidad va a ser ZL partido en ZB.
Y como se encuentra en la zona 2, esto va a ser 20 más J60 partido en 2560. Lo que sería 20 más J60 a J, más la BI, partido en 2056. Y esto es 0.0078 más 0.0234. Claro, un poquito más cerca. J. Y esto está en unidades de PU, por si acaso. Normalmente se indica el PU al final para solamente representar que está en esa unidad. Y por último, nos queda el Z carga para transformarlo en PU. Este es el 10 ángulo de 30 partido en la base de la zona 3, porque recordemos que esta está en la zona 3, por lo tanto es 6.4. Y esto yo ya lo tengo calculado, así que va a dar aproximadamente 1.353 más J 0.781. Y esto está en PU. Así que dibujando ahora, dibujando el diagrama equivalente en PU, vamos a obtener el generador hasta la carga. Acá tenemos donde estaba el transformador 1, donde está el transformador 2. Pero ahora vamos a tener que la tensión de esto es un PU. Vamos a tener que la impedancia de esto es 0.0078 más 0.023 en PU. Y la carga va a ser 1.353 más 0.781 en PU. Y así nos quedaría. ¿Sí? Nos queda mucho más simplificado y ya la relación de transformador de transformación no nos va a afectar para los cálculos. Entonces, me pide la potencia suministrada a la carga. ¿Qué tengo que hacer para calcular eso? Primero que todo podemos calcular la corriente. Así que podemos hacer una malla y calcular la corriente del sistema. Bueno, es sencillo porque en realidad podríamos sumar, eh, sería aplicar ley de Ohm, ¿sí? Nada más que eso. Por lo tanto, la corriente del sistema va a ser igual a un PU, o sea, la tensión del generador, un PU, partido en la suma de la impedancia, que sería Z1, nada que ver, ZL en PU, más ZC en PU. Esto sería un PU 1 partido en 0.0078 más 0.023 J más 1.353 más 0.781. Y esto va a dar aproximadamente, y también lo tengo calculado, va a dar aproximadamente 0.6325 ángulo de menos 30, también en PU. Recordemos que es corriente y está todas las variables van a estar en por unidad. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Así que alcancemos a terminar esto.
¿qué hacemos? Me piden la potencia suministrada. La potencia suministrada tiene que ser la potencia real. Así que en esta parte de acá, vamos a colocar potencia suministrada a la carga. A la carga va a ser potencia de la carga, que va a estar en PU, va a ser igual a la parte real, ¿cierto? Del Z de carga PU, obviamente porque tengo que calcular solamente la resistencia, por la amplitud de la corriente, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es la parte real de la Z de la carga? Creo que eso no la había calculado. Ahora la voy a calcular acá. Serían 10 por coseno de 30. Ya, aproximadamente 8.66. Así que esto sería 8.66. Recordemos que es potencia, así que es la resistencia. Ah, pero espérate, esto lo calculé. No, espérate, tengo un error. Sería 8.66, pero tengo que dividirlo, perdón, en la base. Porque lo calculé con el valor que me daban en el enunciado. Así que sería dividido en 6.4. Ahí sí. Ah, pero sí lo tenía. Qué pavo. Ya sería 1.353 por la corriente, la amplitud. 0.6325 al cuadrado. Claro que sí, sí, hay que hacerlo en PU. Aquí estoy trabajando todo en PU, todavía está, el circuito está en PU, está todo en PU, está todo por unidad. Así que la potencia en PU me va a dar 1.353 por 0.6325 al cuadrado, lo que me va a dar 0.54313, ¿cierto? Ahora, yo les recomiendo que no den como respuesta a esto, porque esta es una potencia que es ficticia, ¿sí? O sea, no es la respuesta al ejercicio, porque es ficticia, está en una base ficticia. Por lo tanto, la potencia real es la potencia que va a estar en watt. Y para poder calcularla, lo que tienen que hacer es potencia C, que es la potencia de la carga, va a ser igual a la potencia en PU por la potencia base. ¿Sí? Acá da lo mismo que la potencia base haya sido una potencia aparente. Da lo mismo, porque la unidad es la misma. Así que no va a afectar. ¿Ya? Por lo tanto, para obtener la potencia real suministrada, tienen que multiplicar por la potencia base. O sea, esto va a ser igual a 0.5413 por 9000. ¿Y eso cuánto es? 0.4513 por 9000 va a dar 4871.7. Esto es watt. Y lo mismo para el caso de la potencia de la carga. Ya acá termina, hacemos esto y quedamos hasta hoy. Entonces, potencia perdida va a ser la potencia de pérdida en la línea. Va a ser lo mismo, parte real de el ZL en PU por esto, bueno, esta corriente está en PU también, por la corriente en PU. ¿Y cuánto va a dar eso? 0.0078 por 0.6325 al cuadrado. Y eso les tiene que dar aproximadamente 0.0031 PU. ¿Ya? Y para calcular la potencia real perdida, entonces tienen que multiplicar el PL por el PU por la potencia base. Así que esto sería
0.0031 por 9000. Y eso les tiene que dar aproximadamente 28.1 watts. Y ahí estaríamos. O sea, la potencia suministrada y la potencia perdida. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Ya, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Ya, así que les vaya bien. Ya, qué bueno, Vicente. Ya, pues, quedamos hasta acá entonces. Ya, chao, que les vaya bien.